Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Recendis. Soy psicoterapeuta clínica, tanatóloga y facilitadora de conciencia. Y pues bueno, quiero platicarles un poquito acerca de mí. Primero, me da mucho gusto estar compartiendo este espacio, este pequeño espacio con ustedes y con los amigos de Mundo Holístico. Y pues bueno, empecemos a hacer cosas grandiosas, ¿sí? Entonces, bueno, como especialista, como psicóloga, tengo experiencia en la atención de adolescentes, adultos y adultos mayores. Como tanatóloga, tengo experiencia en hacer acompañamiento tanatológico. El acompañamiento tanatológico se hace o se da más bien en hospitales o en domicilio, y esto es para los pacientes que están en fase terminal. Y pues bueno, la consulta tanatológica, que es para los familiares de estos pacientes o para cualquier persona que está pasando por algún tipo de duelo. Y pues bueno, como facilitadora de conciencia, pues me dedico a dar pláticas, talleres en algún tema en específico que las personas quieran tratar. Y pues bueno, ya después de de esta pequeña introducción, por ahí les van a aparecer seguramente mis datos de contacto por si quieren conocer un poquito más sobre mi experiencia. Pues bueno, vamos a empezar con este tema, el cual escogí. Es un tema que para mí es muy importante porque lo estoy viendo y lo estoy viviendo así como muchos de ustedes, que es hablando de la muerte con los niños. Y es que realmente los niños viven la muerte o viven un duelo completamente distinto a lo que vivimos los adultos. Y de aquí es la importancia de saber qué vamos a hablarles acerca de la muerte con los niños, más bien. Entonces, por ejemplo, ¿quién de ustedes realmente se ha sentado en alguna ocasión en la mesa, después de una comida, después de una cena, a platicar con la familia acerca de la muerte? ¿Qué es lo que queremos el día que nos toque a nosotros? ¿Cómo queremos que sea nuestro funeral? ¿Qué queremos que pase con nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra última voluntad? Y es importante empezar como familias a tener este tipo de pláticas, y sobre todo con los niños. Yo les comento muchas veces que los niños, ellos viven en un mundo de fantasía por lo que es su edad. Estamos hablando de niños de 2 años a 10 años, 11 años, 12 años. Y estos niños viven en un mundo que es un mundo de fantasía. Y si nosotros a estos niños, cuando pasan por un duelo, están pasando por un duelo o están pasando por esta situación de muerte, eh, cometemos muchos errores como adultos al hablar con ellos sobre estos temas, que son unos temas muy importantes. Por ejemplo, cuando les decimos, es que pues ya está con Diosito, o ya está con donde tenga que estar, en un lugar mejor, ya no está sufriendo, te cuida desde el cielo. Todo este tipo de fantasías y de historias que les contamos a los niños generan que más adelante, y yo lo veo como especialista, como adultos, cuando no tenemos una buena historia realmente lo que está pasando, o algo que vivimos un duelo realmente como es, cuando no tenemos esta parte de duelo, como adultos sufrimos demasiado. Y entonces ahí vienen todos los temores, los miedos que vienen como adultos, y vienen otro tipo de duelos que son duelos no resueltos o duelos complicados, y toda una serie de procesos, que eso es otro tema. Entonces, es importante que como adultos, primero, cuando ustedes van a hablar acerca de la muerte con un menor, con un niño, lo más importante es que la persona que lo haga sea la persona que tiene un vínculo muy cercano con el niño. ¿Quién puede ser esta persona? Puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser el hermano mayor, puede ser algún tío, puede ser algún abuelito. La persona con la cual el niño tiene un vínculo muy grande, un vínculo muy cerrado, y con esta persona tiene toda la confianza del mundo de hablar de la situación. También recordemos que los niños te van a ir preguntando, y eso es lo que nos va a dar la pausa o la pauta
para saber qué les vamos a contestar. ¿Cómo podemos empezar a tener estas pláticas con nuestros hijos? Bueno, pues la primera pregunta sería para ellos, preguntarles, ¿qué es la muerte? A ver, fulanito, ¿para ti qué es la muerte? Y ya una vez que ellos nos empiezan a contar para ellos qué es la muerte y demás, a lo mejor van a surgir más preguntas, que estas preguntas nos las van a hacer ellos y nos van a preguntar mucho más cosas, pero tenemos que tener en cuenta que lo que nos va a preguntar el menor va a ir de acuerdo a lo que a su edad, a lo que él vive y a lo que él está acostumbrado. Ajá. Entonces, ya una vez que le preguntemos qué es la muerte, podemos preguntarle qué sabe de la muerte. Y él nos va a decir, pues mira, para mí la muerte es esto, esto y esto y esto. Y nos va a empezar a explicar y nos va a empezar a platicar y nos va a empezar a comentar para él qué es la muerte. Y por último, preguntarle qué piensa de la muerte. Ya una vez que nosotros les hayamos realizado estas 3 preguntas a los pequeños, ellos en automático van a empezar a entender y nosotros vamos a empezar, más bien nosotros vamos a empezar a entender lo que ellos quieren y necesitan saber. También es importante, porque es importante que la persona que hable con los niños de la muerte sea la persona que tiene un vínculo muy cerrado con él, precisamente porque le va a generar empatía, le va a generar ese cariño y le va a generar esa protección que en ese momento el niño necesita. No es relevante darles detalles a los niños, porque en lugar de ayudarlos, lo único que vamos a generar en compartir ciertos detalles con ellos de la muerte es temor, son miedos innecesarios, que estos miedos realmente a él lo único que le van a generar son traumas y que estos traumas van a crecer a lo largo de su desarrollo. Entonces, la importancia de que nosotros como papás o como adultos platiquemos sobre la muerte y de la muerte con los niños, debemos de tenerla en total consideración. Y no es necesario que hagamos todo un ritual para poder hablar sobre estos temas con los niños. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor siempre se va a presentar una situación. Yo les voy a platicar una anécdota y es una anécdota personal. ¿Y por qué se las voy a platicar? Porque lo van a entender un poco. Hace unos años, ya algunos años, yo tuve cáncer. Y entonces mis niños eran unos chicos muy pequeñitos. Y yo como mamá, pues empezaron los miedos, empezó el temor de qué va a pasar con mis hijos, quién los va a cuidar y muchas cosas que pueden pasar por la mente de los papás. Entonces, la forma en la que yo tuve para platicar con mis hijos sobre la muerte fue justamente agarrarme de esa enfermedad que tenía en el momento para poder explicarles qué iba a suceder. Y entonces, pues yo lo platiqué y les dije, ¿saben qué? Mami tiene unas bolitas, las cuales pues va a tener que ir al doctor y le tienen que quitar estas bolitas porque estas bolitas son muy malas, están dentro de su cuerpo y si mami no se quita esas bolitas, pues pueden pasar muchas otras cosas, esas bolitas pueden crecer a todo su cuerpo y pues mami ya no va a estar con ustedes. Pero ¿cómo no vas a estar con nosotros, mami? ¿Vas a ir al doctor? ¿Vas a ir a que te quiten las bolitas? Efectivamente, voy a ir a que me quiten las bolitas y bueno, les empiezas a explicar lo que es la enfermedad. Les estoy contando mi historia personal, cómo lo platiqué con ellos. No es necesario que se avienten un choro grandioso con los niños, porque los niños son muy inteligentes. Y yo les estoy contando esto, ¿por qué? Porque fue lo que a mí me sucedió y fue lo que para mí en ese momento, que no tenía yo estas herramientas, no podía explicárselas de otra manera. Más sin embargo, me asesoré con tanatólogos y les pregunté cómo lo puedo abordar con mis hijos. Ajá, por eso es la importancia de que se acerquen con un especialista. Entonces, bien, cuando yo hablo con la muerte con mis pequeñitos, ellos realmente estaban muy chiquitos, yo me tuve que ir al hospital y a mí realmente lo que me dijeron cuando me iban a operar fue, tienes que estar
consciente de todo lo que esto desencadena. Hubo un médico que me dijo, y ya sabes qué va a pasar con tus hijos cuando tus hijos, si es que tú llegas a morir. ¿Sabes qué va a pasar con tus, quién los va a cuidar? ¿Sabes qué va a pasar con esto? ¿Sabes qué va a pasar con aquello? Y entonces, ¡pum!, te llega de sopetón toda la información y entonces no sabes no sabes cómo platicarlo con ellos. Y entonces ahí viene la importancia de acercarte con un especialista. Si tú no puedes o no sabes cómo hacerlo, el especialista te va a guiar y el especialista te va a ayudar a que los puedas asesorar, que te va a asesorar a que tú puedas platicar con tus hijos de estos temas que son tan importantes. Entonces, ya una vez que yo platiqué con ellos, me dieron unas grandes herramientas, que fue adquirirles a mis hijos unos detalles que les podía servir como referente que era su mamá, ¿no? Y quién era yo en ese momento, representado en algún objeto. Pero mis hijos sabían que su mami, pues seguramente iba a morir, que su mami seguramente podía trascender a otro plano, pero que su mami siempre los iba a recordar, que no iban a saber, que su mami no iba a estar desde el cielo cuidándolos, simplemente su mamá iba a trascender hacia otro lugar. Y recuerden lo que les comenté al principio, los niños te van a ir preguntando conforme ellos vayan necesitando esta información. Lo primero que tienes que hacer con los niños es preguntarle, ¿para ti qué es la muerte? Ya una vez que ellos te cuenten, hacerles la segunda pregunta, ¿qué saben de la muerte? Ya una vez que te contestaron esas preguntas, entonces ya es más fácil para ti como papá hablar con ellos. Lo importante aquí es no alimentar esa fantasía en la que ellos pueden estar viviendo. ¿Por qué? Porque lo que vives como adulto es consecuencia de lo que te dijeron o la información que recibiste de niño. Y yo lo veo muy normal, muy común, perdón, con los pacientes que me piden consulta como tanatóloga, que a veces no pueden superar la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque les contaron toda una historia, no los cuidaron cuando eran niños, ¿sí? Por ejemplo, tampoco es necesario que un menor vea a su familiar, sea quien sea, porque hay familias que dicen, no, es que fulanito se despida porque a lo mejor, no sé, era el abuelito, era la abuelita, o era el papá, o la mamá, o el hermano, no sé, qué sé yo. Y lo que quieren como papás es que se despida. Y eso no es lo correcto. Eso no es lo ideal, porque no saben ustedes lo que puede estar viviendo, el duelo que puede estar viviendo ese menor. Y si más sin embargo, y más sin en cambio, ese menor o ese niño ve un cuerpo en un ataúd y lo único que van a generar es un trauma, y que es un trauma severo, y que ese trauma le va a llegar más adelante. Entonces, la importancia de hablar con los niños sobre la muerte es dejarlos que ellos se vayan expresando y hablarles a ellos con la verdad. No necesitan entrar en detalles. Tenía una paciente que tuvo por ahí una situación que falleció el abuelito, y que le decían al niño, es que el camión, el autobús donde iba, tuvo un accidente, y entonces se volcaron en la carretera, y entonces se fueron a un barranco, y entonces esto, y entonces esto, y entonces esto, y entonces esto. Entonces el niño, ¿qué le pasó a esta criatura? Pues su imaginación empezó a volar. ¡Pum! Empezó y se imaginó el carro, el camión, toda la gente ahí, se imaginó toda la película. Y yo me pregunto, ¿era necesario explicarle todos los detalles al niño para que finalmente le dijeran, tu abuelita está en el cielo y te está cuidando desde ahí? No, no era necesario. No era necesario contarle al niño toda la película. No era necesario ni siquiera que le dijeran, tu abuelita está en el cielo y te está cuidando.
No era necesario ni que le dijeran que en lo que se cayó el autobús, que la abuelita estuvo mucho tiempo en el hospital y que le hacían una cosa y que le hacían otra y que esperaban que los doctores que dijeran y que después no sé qué. No era necesario, como diríamos, no era necesario tanto choro para explicarle al niño lo que es la muerte. Y todo esto se puede evitar cuando nosotros tenemos como costumbre, por así decirlo, o como cuando vemos muy normal el platicar sobre ciertos temas con nuestros hijos cuando están pequeños. Aparte de platicarles, por ejemplo, estamos hablando ahorita de los duelos o de la muerte, pero ¿qué pasa cuando los papás se están divorciando? Exactamente lo mismo. Se ponen a contarles unas historias que lo único que van a generar en esos pequeños son más miedos y más inseguridades. ¿Qué pasa cuando, no sé, se van a cambiar de casa? Se ponen a contarles un choro a los niños que no tiene ni pies ni cabeza y que lo único que va a generar en ese niño va a ser problemas de conducta. Entonces, la importancia aquí es hablar con los niños de una manera que ellos lo entiendan en su lenguaje, dependiendo de la edad. Obviamente no vas a, un niño de 4 años no te va a decir lo mismo que un chico de 12 años, no te van a decir lo mismo para cada uno que es la muerte. Cada uno va a tener una situación distinta, pero no tiene que diferir demasiado. Tiene que ser lo más estandarizado que se pueda. Y si nosotros como papás empezamos a platicar con nuestros hijos acerca de todos estos temas que son tan importantes de la muerte, para que ellos lo vayan entendiendo y lo vayan viendo de una forma muy natural y muy normal, sabemos que todos en algún momento vamos a morir y sabemos que todos en algún momento o vamos a trascender. Cada quien depende de sus creencias, de sus ideas, va a hablar lo que para ellos significa la muerte, dependiendo de tu cultura, de tus creencias, de tus religiones, no sé, cada quien, de acuerdo a sus costumbres, va a platicar qué es la muerte, pero tiene que ser lo más cercano a la realidad. Hay 4 puntos, que estos 4 puntos son 4 conceptos principales de la muerte, que nos tienen que quedar claros desde pequeños. Precisamente ¿para qué? Para que cuando creces no tengas este tipo de situaciones y de temores innecesarios y sufrimiento, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos perdido a alguien y en esta pandemia que estamos viviendo es más común. A lo mejor algún familiar, a lo mejor alguien muy cercano, a lo mejor un vecino, a lo mejor un amigo, a lo mejor un ex compañero de trabajo o un compañero de trabajo, qué sé yo, pero todos hemos estado más cerca de la muerte en este año que ha pasado de la pandemia que en otros tiempos pasados. Entonces, hay que tener en consideración el poder platicar con nuestros niños con total claridad y con total seguridad acerca de lo que son este tipo de temas. Entonces, yo les platicaba que hay 4 conceptos principales que son sobre la muerte. El primer concepto, es la irreversibilidad. ¿Cuál es esto? Saber que la muerte es permanente, definitiva. Porque aunque ustedes no lo crean, hay chiquitines, hay pequeñitos que piensan que el abuelito o la persona que acaba de fallecer no está muerto, durmió, está dormidito y en algún momento va a despertar y en algún momento lo voy a volver a ver. Entonces, punto número 1 y lo principal, el niño debe de saber que la muerte es permanente y definitiva, ¿sí? Punto número 2, es irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Que todo funcionamiento se detiene con la muerte, todo, y que no hay dolor.
Les comentaba hace rato de mi situación, de lo que yo viví. Y, por ejemplo, yo que me dedico a hacer acompañamientos tanatológicos a los pacientes que están en fase terminal y que la mayoría, todos estos pacientes sufren y sufren demasiado. Sufren porque pues a lo mejor tienen mucho dolor, sufren por muchas situaciones que esto es un tema muy aparte. Entonces es importante que los niños sepan cuando ven a su familiar que está enfermo, que es un enfermo terminal, que saben que se va a morir, ya le explicaron lo que va a pasar con él, ya le explicaron que él va a pasar a otro plano, va a trascender, va a morir, no sé, ya le explicaron esta parte, debe de saber que todo su funcionamiento se apaga y que él no va a sentir más dolor. Eso es una de las cosas que son más reales, lo que les platicamos a los niños. Ya no va a sufrir, ya no va a tener ningún tipo de dolor, ya no va a sentir dolor. Y eso es importante. El concepto número 3 es la inevitabilidad. Yo les decía hace rato, todos vamos a morir en algún momento. El niño debe de saber que la muerte es universal, que la muerte es natural y que la muerte es para todos los seres vivos, para todos, ¿sí? Entonces, esta parte los niños tienen que tenerla muy presente y tienen que saber sobre esto para evitarles otra vez que empiecen a vivir en su mundo de fantasía y empiecen a tener ese tipo de ideas que no nos llevan más que a sufrimiento innecesario más adelante cuando somos adultos. Y la cuarta o el cuarto concepto que les quería comentar es la causalidad. ¿Por qué la causalidad? Es explicarles las causas de la muerte. Volvemos otra vez al ejemplo que les comentaba hace rato. Se les platica a los niños, bueno, mami tiene unas bolitas, que son unas bolitas que les... ¿Por qué les platicaba yo de bolitas? Porque estoy hablando que eran unos pequeñitos de 4 añitos y 5 añitos. Entonces, bebés prácticamente. Y ellos sabían que su mamá tenía unas bolitas y que esas bolitas se las iban a quitar y sabían que a lo mejor si se las quitaban y todo iba bien, la mamita iba a regresar a casa con ellos. Pero sabían también que si las bolitas no se las podían quitar o tenía más bolitas en su cuerpo, mamá no iba a regresar con ellos. ¿Sí? Pero entonces ellos ya tenían esas herramientas, ellos ya sabían que existía una posibilidad en que mamita regresara con ellos y existía una posibilidad de que mamita no regresara con ellos. Más sin en cambio, tenían toda la información de lo que era lo que le estaba pasando a su mamita. Y entonces se les explicó. Y entonces, ¿qué pasa? Esos niñitos que eran unos bebecitos en ese entonces, ahora son todos unos adolescentes y han sufrido pérdidas y muy recientes y han pasado por pérdidas muy importantes y lo han tomado con mucha naturalidad, porque las herramientas se les empezaron a dar desde pequeños. Y pues entonces esa es la importancia por la cual tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos desde pequeñitos, hablarles las cosas como son. No alimentar ese mundo de fantasía en el que viven. Y no está mal, porque son niños. Pero, ¿qué pasa cuando a nosotros, a los niños, les empezamos a meter ideas y les seguimos alimentando esa imaginación? Lo único que vamos a generar es que más adelante ellos tengan traumas, miedos, angustias innecesarias. Y pues bueno, amigos, fue un placer compartir con ustedes esta pequeña charla. Ya están apareciendo aquí, están apareciendo mis datos, mi WhatsApp, toda mi información, mis redes sociales. Si en algún momento quisieran conocer más sobre mí, si quisieran conocer sobre mi especialidad, pueden visitar mi página y con todo gusto pueden saber qué más podemos ayudarles. Y pues bueno, fue un placer y fue un gusto estar con ustedes en esta primer plática de muchas. Todos los viernes nos vamos a ver en punto de las 6:30 de la tarde por este canal.
Supongo que este video se va a subir más adelante y pues también lo vamos a subir en mis redes sociales para que me sigan, compartan este video y pues bueno, fue un placer. Chao.